Buenas tardes, soy María Alexia Orihuela Palomares y el día de hoy les voy a hablar acerca de la reforma agraria. A lo largo de la historia del Perú vimos cambios que impactaron en la economía, la política y la sociedad, los cuales surgieron a través de la implementación de proyectos revolucionarios. Los militares dieron un golpe de Estado el 62 y organizaron elecciones el 63. La idea de los militares era producir un ciclo reformista, por lo que confiaron en que Fernando Belaúnde Terry lo haría y se aseguraron de que ganara las elecciones. Sin embargo, Belaúnde tuvo un parlamento en contra suya, debido a que el que había quedado segundo en las elecciones era el APRA. El APRA se llega a unir con la Unión Nacional Odriguista para así poder bloquear todas las reformas de Belaúnde. La reforma agraria de Belaúnde se promulga en 1964, en el que decepciona a todo el mundo y pasa a ser una reforma agraria sin mayor relevancia ni trascendencia. El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado empieza a armar un golpe de Estado hacia Fernando Belaúnde Terry. Velasco era el comandante general del ejército y entra al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, llegando a establecer una dictadura militar por 12 años, iniciando de 1968 hasta 1980. En primera fase estaría el gobierno de Juan Velasco Alvarado desde 1968 a 1975, para luego ser precedido por Francisco Morales Bermúdez. La revolución, si no se hacía desde arriba, se iba a iniciar desde abajo con los campesinos e indígenas, ya que existía grandes desequilibrios sociales. El gobierno de Velasco, como principal objetivo para poder hacer la reforma agraria, fue solucionar la opresión que existía contra la población indígena, y lo iba a hacer a través de implementar esta reforma, buscando así eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana, asegurando la propiedad colectiva de la tierra y la armonía de las clases sociales bajo la tutela del Estado. El factor básico que tomó en cuenta Juan Velasco Alvarado para poder implementar la reforma agraria fue debido a que el país solo beneficiaba a las clases sociales altas, como era la oligarquía, por lo cual, implementando una reforma agraria que fuera justa para toda la población, transformaría la estructura de titularidad de tierras. Pero implementar la reforma agraria fue beneficiosa o no desde un punto de vista político, económico y social. Pues bien, desde un punto de vista político, Velasco ejercía un gobierno bastante duro y autoritario. Una diferencia entre el gobierno militar de 1968 a 1980 respecto a los gobiernos militares anteriores fue que en este gobierno se combinaba el personalismo del presidente con el carácter corporativo del gobierno de las Fuerzas Armadas. Velasco había entregado las tierras expropiadas en forma de cooperativas, y el campesino no estaba muy bien capacitado para lo que las cooperativas le enseñaban o le indicaban para que administrara, por lo que no era suficiente para que él pudiera sobrevivir. Además, el Estado había ejercido el control sobre todas las actividades y sobre la propia reforma agraria, además de ser el encargado sobre el control de los precios, ya que consideraba que los campesinos debían de colaborar con las personas que eran más pobres en la sociedad. Por ello, administraban estos precios, lo cual más adelante lleva a una crisis económica. Ahora bien, desde el punto de vista económico, este viene a ser el principal argumento de por qué la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que las tierras se volvieron improductivas, dado que Velasco inició una reforma agraria siendo algo radical, buscando que el campesino, al ser un ciudadano libre y reconociéndole el derecho de los frutos sobre la tierra que él mismo trabaja, toma la decisión de empezar la reforma agraria por las haciendas que sean más productivas y desarrolladas, como lo son las azucareras. Esto es lo contrario de la reforma agraria de Belaúnde, ya que Belaúnde quería empezar la reforma agraria por las haciendas improductivas. Una vez expropiadas, las tierras fueron distribuidas entre los trabajadores de las haciendas, dándoles a la reforma agraria esta reivindicancia importante de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Sin embargo, al momento de la distribución de las tierras, no fue difícil determinar quién eran los trabajadores que eran temporales o los estables. Entonces, al momento de repartir la tierra, se reparte entre los trabajadores que son estables y permanentes, por lo que se deja sin tierras a los trabajadores temporales. Y estos trabajadores temporales eran los más pobres del campo.
A fin de que no se perdiera esta administración agraria, se creó lo que es las cooperativas, llamadas las Sociedades Agrarias de Interés Social, las SAIs, conformada por trabajadores y campesinos de los latifundos, que reunía varias haciendas en una sola, por lo que se les entregó a los campesinos en organización de cooperativas. Era difícil poder mantener grandes complejos productivos y era una época de precios controlados por el Estado. O sea, no regía el mercado, sino que los ministerios fijaban los precios de una serie de mercancías y parte de estos precios controlados correspondía a los productos del campo. A Velasco se le ocurrió que los campesinos debían de colaborar con los pobres de la ciudad, de la sociedad, y con productos del campo que sean más baratos, más accesibles, por lo que esa política diferenciada de precios arruinó el campo y evitó posibles efectos beneficiosos que hubiera tenido la reforma agraria. En la crisis económica, los supuestos beneficiarios estaban pobres y quisieron arreglárselas por sí mismos. Por ello, el campesinado rechazó este modelo de reforma. Luego comienzan las tomas de tierras protagonizadas por los mismos beneficiarios en contra de estas cooperativas. Ahora, Mayer también nos informa que principalmente el campesino en esta época era visto como un esclavo más que como un humano, por lo que era maltratado y sufría mucha discriminación por parte de su patrón, por parte del hacendado. Gracias a ello y a tanta desigualdad es que se da y surge la reforma agraria. Pero en consecuencia a esto, el campesino no estaba muy bien capacitado y lo que le enseñaba la cooperativa no bastaba para que él sobreviviera. Es así que viene el fracaso económico. El campo deja de crecer, desciende la rentabilidad agraria y la producción de alimentos retrocede. Además, un punto importante es que los campesinos, cuando recibían estas cooperativas, tenían que asumir una deuda en un plazo de 20 años y pagar la reforma agraria por la tierra recibida, un aproximado de 79 millones de soles para pagar en 20 años, o sea, no se les estaba regalando esas tierras. El general Velasco había empoderado a los trabajadores y cuando empieza esta crisis económica, estos no quieren asumir las consecuencias. Entonces hay una inflación, las personas hacen huelga, surgen estos movimientos y existe esta huelga crítica, que es la huelga de la policía, la cual tuvo repercusiones políticas que acompañaron a Velasco hasta la muerte, hasta el final de sus días. Por otro lado, desde un punto de vista social, basémonos primero en lo que sucedía antes de que se iniciara la reforma agraria. El régimen agrario era un régimen semiservil, en el sentido que un hacendado no contrataba a sus peones a cambio de un salario, sino los contrataba dándoles en posesión un pequeño fondo donde ellos estaban autorizados para poder cultivar sus alimentos, para su propia alimentación, ¿no? Pero tenían que trabajar para esta familia de hacendados en un número de días gratuitos para que el patrón, en este caso el hacendado, tenía las tierras que era para él mismo y el peón o el campesino tenía que trabajar esto. Además, el hacendado incluso le daba trago a la gente o a veces les pagaba con aguardiente a los campesinos, de manera que había una cultura bien fuerte del alcoholismo como forma de explotación hasta el campesino, el trabajador. El hacendado no les entregaba dinero en forma de un pago o una retribución, sino les daba un bono para adquirir alimentos en la tienda del patrón. O sea, los campesinos eran humillados, el hacendado decidía si se podían educar o no. Además, muchas veces los hombres abusaban de las indígenas y no lo veían como un acto de violación, ya que el hacendado muchas veces tenía familia o incluso alianzas con las autoridades. Los campesinos sufrían diversas humillaciones, además de ser sometidos a este trabajo gratuito que debían de cumplir. Pero cuando llega la reforma agraria, los campesinos dejan de depender del hacendado, se vuelven independientes, tienen la oportunidad de poder decidir estudiar y trabajar libremente sin ningún miedo a un patrón. La reforma agraria en parte sí tuvo éxito porque liberó al campesinado de estas ataduras serviles y amplió la ciudadanía peruana, integrando al país más que en otros gobiernos. Antonio Zapata nos explica que Velasco terminó con la clase terrateniente, expropiándolas de sus haciendas y entregándoselas a los campesinos. Este acto tuvo un enorme contenido liberador y generó ciudadanía en el país.
El campesinado había adquirido ciudadanía, disponía de derechos políticos y pudo avanzar hacia su integración en la nación. También cabe resaltar que gracias a ello, Sendero Luminoso no logró incendiar completamente la pradera campesina. Es así que Velasco buscó eliminar esa desigualdad social que existía y la opresión que se le daba hacia la clase indígena. En conclusión, la reforma agraria, desde un punto de vista social y cultural, liberó al campesino, incluyéndolo en la ciudadanía. Incluso otras reformas que implementó Velasco fue incluir el quechua en la educación, compartiendo este papel con el castellano, que era el idioma que hablaba la mayoría de peruanos. Sin embargo, esto no tuvo un efecto práctico, ya que la educación siguió impartiéndose básicamente en lo que es el castellano. Esta reforma agraria tuvo un gran impacto cultural, haciendo que el racismo contra los indios o indígenas, un hecho que si bien no desapareció, ya que actualmente lo seguimos viendo, pero comenzó a ser políticamente censurado y dejó de aceptarse como una conducta normal o que sea socialmente aceptable. Por otro lado, desde un punto de vista político y económico, la reforma agraria no fue favorable, ya que desciende esta rentabilidad agraria y la producción de alimentos, generando una crisis económica y la inflación, dejando en un segundo periodo, liderado ya por el general Morales Bermúdez, de 1975 a 1980, sufrir las consecuencias de la reforma agraria, ya que tomó las riendas de un país que tenía una grave crisis económica que afectó a toda la población, sobre todo a los más pobres, incluyendo a los campesinos. Gracias.